contamos con el aporte y el contenido de nuestros socios. Es el aporte que nos brinda el ecosistema para todo el público, para que todos podamos aprender muchísimo más de sostenibilidad enfocado en la construcción. El día de hoy tenemos un tema muy interesante y muy importante. Vamos a hablar sobre el diseño por la durabilidad del concreto y el aporte a la sostenibilidad con fibras sintéticas. El día de hoy tenemos un invitado muy especial. Tenemos a Ignacio Contreras. Él es Business Development Manager Fibras de la TAM. Ignacio es constructor civil de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Cuenta con 21 años de experiencia laboral, especializado en tecnología del concreto, shotcrete, tecnología de fibras y productos químicos de la construcción en general. Los primeros 8 años fue responsable técnico del diseño y control de calidad de concretos en la empresa Lafarge, para luego en estos últimos 12 años en Sica, Chile, estar a cargo de obras de minería, infraestructura y plantas de concreto. Actualmente es Business Development Manager de fibras en LATAM y está a cargo del desarrollo técnico comercial del mercado de fibras a nivel regional. No olviden, por favor, que pueden dejar sus preguntas en el chat y las podemos responder al final. Así que sean todos bienvenidos. Ignacio, también bienvenido. Muchas gracias. Puedes empezar. Muchas gracias, Michelle. Gracias también al Consejo Ecuatoriano de Edificación Sustentable por darnos este espacio, a mí y a SICA Ecuatoriana, que es una empresa socia del CES, y que vamos a compartir en este espacio la contribución que hace SICA en la sostenibilidad de la construcción. Así que, sin más, y en honor al tiempo, ¿cierto? Voy a iniciar a compartir. Por favor, me confirman cuando ya puedan estar viendo la presentación. ¿Me podrán confirmar? Sí, ya se ve, Ignacio. Listo, muchas gracias. Bueno, gracias por la presentación nuevamente. Como le comentó Michelle, yo ya tengo 21 años de experiencia en el desarrollo del concreto y he visto un poco cómo la tecnología, cómo también el mundo y los nuevos acuerdos del concepto de sostenibilidad y sustentabilidad han estado ingresando en este mercado que es tan complejo, ¿cierto? En donde nos vamos a enfocar mayoritariamente en el concreto en esta presentación y vamos a dar un poco el escenario de cómo se está moviendo la industria en general. De ahí luego vamos a hablar un poquitito del tema de las fibras y cómo SICA también está trabajando en el concepto de sustentabilidad. Lo primero es entender un poco la diferencia entre sustentabilidad y sostenibilidad. Cuando hablamos de sustentabilidad, hablamos del uso correcto de los recursos actuales sin comprometerlos de las generaciones futuras, ¿cierto? Esto es, por ejemplo, los recursos hídricos naturales que tenemos por naturaleza en cada uno de nuestros países, en donde cierta cantidad de agua se puede ir a regadío de terreno, de plantaciones, otro recurso de esa cantidad se va a consumo humano, etcétera. ¿Cómo manejamos que esa fuente natural pueda permanecer para las nuestras generaciones futuras? Cuando hablamos de sostenibilidad ya consideramos todos los procesos, ¿cierto? Social, educativo, cultural, económico, etcétera, que en un ambiente de equidad y globalidad buscan el desarrollo y bienestar equitativo de las personas cuidando el medio ambiente. Esto es en referencia a la fuente de bbva.com, en donde declara esta diferenciación. Por tanto, algo que es sostenible cumple con una serie de procesos que ayudan a crear un entorno social mejor y más respetuoso con el planeta. Y algo sustentable es algo que se mantiene por sí mismo si se trata de forma adecuada. Entonces, cuando nosotros hablamos del proceso del concreto, ¿cierto? Tenemos que abocarnos a cómo hacer sostenible el concreto, cuidando el medio ambiente y haciendo que de alguna forma logremos que haya una circularidad en este proceso constructivo, que nos permita reducir nuestras emisiones, etcétera, y todo lo que vamos a hablar más adelante. Lo primero, los indicadores medioambientales, estos son muy generales, ¿cierto? Y son términos que se ocupan a nivel global, en donde tenemos indicadores como el Global Warming Potential, que es la cantidad de dióxido de carbono y otros compuestos de carbono que se emiten debido al consumo de combustible, ¿cierto? Por la producción de un producto. Por ejemplo, lo que se emite, el dióxido de carbono que se emite en la producción de cemento. Luego tenemos el Life Cycle Inventory, que es el LCI,
en donde es la recopilación y cuantificación de estos inputs y outputs, o sea, cuánto material tenemos que gastar para generar el calor suficiente para generar el cemento, por ejemplo, o la energía o la electricidad que necesitamos para ocupar o para procesar nuestros áreos, entre otros tipos de ejemplos. Esto en general son muy confidenciales porque son de cada una de las empresas productoras, pero está ese input. Luego tenemos el Life Cycle Assessment, que es la evaluación de la magnitud y la importancia de los posibles impactos ambientales, en donde nosotros declaramos, ¿cierto?, como proveedores, declaramos como sistema constructivo, los que construyen, etcétera, cuáles van a ser la magnitud de los impactos ambientales que mi proceso productivo, que mi construcción me puede afectar en nuestra gran meta, ¿cierto?, que es bajar las emisiones al 2050. Ahora, viéndolo desde el punto de vista de productos, ¿cierto?, como fabricante, y viendo también desde el punto de vista de los procesos constructivos, hay dos herramientas que se llaman EDP, que es el Environmental Product Declaration, o el Eco-Efficiency Analysis, que es el EEA. Ambos van de la mano. En el fondo, pues yo como productor genero mi EDP, ¿cierto? Que son los datos de carga ambiental de mi producto que yo estoy fabricando con materias primas, ¿cierto? Que lo estoy transportando, ¿cierto?, a algunos de los países de la región. Y por otro lado, el análisis ecoeficiente, y significa que como yo, a través de estos datos del EDP, voy a hacer un cálculo de los posibles impactos ambientales en un sistema de producto. Esto en particular lo vamos a ver casi al final de la presentación. Entonces, estos son los índices con los cuales se maneja globalmente el mundo hoy día, y en donde, dependiendo de cuál queremos trabajar o cuál nosotros podemos trabajar como proveedores o como usuarios, conductores, etcétera, pueden haber distintas herramientas las cuales nos permiten hacer estos cálculos para poder hacer las declaraciones. En este aspecto, el carbon footprint, ¿cierto?, es la huella de carbono de nuestro producto. El análisis de ecoeficiencia, que es el LEA, que es cierto, todas las empresas, o la mayoría de las empresas, pueden hacer este análisis de cálculo porque es una metodología validada para poder evaluar ecoeficientemente algún tipo de producto, algún proceso productivo. El EDP, que es una autodeclaración de cada uno de los productores, en donde nosotros declaramos abiertamente, ¿cierto?, nuestro impacto ambiental de nuestro proceso productivo de ciertos productos. Y de acuerdo a eso, digamos, podemos nosotros hacer los cálculos a futuro y poder presentar ciertas soluciones que, dependiendo de las normativas que cada uno de los países pueda tener, la certificación LEED, por ejemplo, u otro tipo de certificación, puede generar la sumatoria, la cuantificación, ¿cierto?, del impacto que puede tener estos productos al ser usados en nuestras edificaciones. Ahora, ¿de qué depende todo esto? Esto depende básicamente de cómo los países se están moviendo en este mundo del control de las emisiones máximas de CO2, cómo se están moviendo en poner una tasa impositiva para justificar, para incentivar o para controlar de alguna forma las emisiones de CO2, y que nos obliguen a los países, nos obliguen a los productores, nos obliguen a los constructores a trabajar en ese campo. Durante los 10 años atrás, cuando uno hablaba de los puntos LEED, en general uno decía, oye, ¿por qué voy a construir bajo esta alza de costo que me va a provocar construir más eficientemente, construir con menos emisiones de CO2, si no tengo ningún beneficio impositivo? Entonces, en el fondo, estos dos sistemas que estoy declarando acá, que es el ETS, que es un sistema que limita el máximo de emisiones de CO2 y que se puede comercializar como toneladas de CO2 dentro de los mercados, o el Carbon Tax, que es una tasa impositiva por cada tonelada que tú emitas. En general, en el mundo, acá está una foto que es del año 2024, ¿cierto? Puede mostrar cómo ciertos países están en distintos estándares o en distintos niveles de control de este tema de las emisiones de CO2. Algunos ya están generando, por ejemplo, los que están en verde, que es China, Australia, etcétera, ya implementaron o tienen implementado un sistema de limitación del máximo CO2. Otros, por ejemplo, los colores azul, también ya tienen implementado o programado, ¿cierto?, la implementación de la tasa impositiva de carbono. Cuando esto sea ejecutado, cuando esto sea exigido, efectivamente nos va a incentivar como rubro, como empresa constructora, como productores de productos, ¿cierto?, a trabajar y a efectivamente lograr que se construya con un ambiente mucho más medioambientalmente sostenible. Dicho esta parte como introductoria, ¿cierto?, de conceptos generales,
nos vamos ya directamente a lo que es el concreto. Cuando nosotros pensamos en el concreto, nosotros pensamos en muchos tópicos en los cuales nosotros podemos trabajar. Podemos trabajar conceptos de durabilidad, baja huella de carbono, tenemos conceptos de trabajabilidad, resistencia finales, recursos locales, costos competitivos, desarrollo de resistencia, apariencia estética y materias primas, perdón, está mal escrito materias primas alternativas. ¿Ya? Entonces, cuando nosotros tenemos todo este set de solicitudes, requerimientos, características, etcétera, nosotros vamos a analizar el hormigón como algo que, positivo, está disponible localmente, es duradero, económico, etcétera. ¿Cuál es la diferencia con otros materiales? Por ejemplo, el acero, que en general se importa desde China, se importa desde Asia, etcétera, que se fabrica localmente. Al fabricarlo localmente, y cuando vamos a analizar luego un ejemplo de análisis de eficiencia, vamos a ver que todo lo que se importa desde el extranjero o de otros continentes va a tener una carga de emisiones de CO2 mucho más fuerte que un producto que se produzca localmente. Ahora bien, ahí tenemos un punto, pero cuando lo hablamos de la producción, aunque sea local, efectivamente el cemento, el ario, etcétera, tiene una emisión de carbono muy elevada y a su vez una tasa de reciclaje muy baja. Y que sumado al consumo creciente por megatendencias como la urbanización, como la regionalización y un montón de tópicos que se mueven a nivel global, tenemos que, por mucho que tengamos una producción local, efectivamente nuestra tasa de emisiones de CO2 de producción de estos tipos de materiales es muy alta. De hecho, el cemento es uno de los productos que más emisiones emite de CO2. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? ¿Y en dónde tenemos que trabajar? Tenemos que ahorrar recursos, reducir las emisiones de carbono. Entonces, ¿cómo repensamos el uso del hormigón? Lo primero, haciéndolo más ecológico. Uno diría inmediatamente, menos clinker, área alternativo, menos agua. Hacerlo más eficiente, menos hormigón, gracias a un diseño de construcción eficiente y un mayor rendimiento del hormigón. Más prolongado, ¿qué significa? Que tenga una durabilidad suficiente que me permita extender la vida útil. Cuando nosotros pensamos en a cuántos años estoy construyendo yo digo, yo construyo 10 años porque asumo que un camino de concreto va a durarme 10 años y luego tengo que reponerlo. Ok, pensemos en cómo logramos que ese camino de concreto dure 30 años, 50 años, usando, por supuesto, tecnología. La fibra, hacemos que la fisuración del concreto se minimice a través de la fibra, por ejemplo. Entonces, ahí es donde uno tiene que empezar a trabajar y mirar un poco hacia el futuro. Y, por supuesto, la reutilización, en donde el reciclaje es parte importante. Hay algunos países, desconozco y pido disculpas del caso de Ecuador, pero, por ejemplo, en Chile ya existe una normativa que permite el uso de hormigón reciclado del proceso de la trituración del concreto en desuso. Todavía es muy baja la postura, se puede ocupar un 5%, pero la mega tendencia y a dónde debemos caminar es que se puede ocupar un mayor porcentaje. ¿Y en dónde está el trabajo de todos nosotros? Cómo lograr aumentar ese porcentaje sin afectar la calidad del concreto, la durabilidad, entre otras cosas. Entonces, cuando nosotros vemos la gráfica del 2020 al 2050, que es la proyección, ¿cierto?, del net zero, tenemos que, lo primero, hoy día, en 2020, 2024, ¿cierto?, el año que estemos, nosotros hoy día tenemos un diseño promedio de la región en donde se ocupan 300 kilogramos por metro cúbico concreto de cemento Portland. Que eso al día de hoy significa que estamos agregando 800 kilogramos por tonelada de emisiones de CO2. ¿Cuál es el futuro? ¿Qué es lo que esperamos? ¿O qué se espera para poder lograr la baja de esas emisiones? Que efectivamente logremos que ese cemento Portland que se ocupa en 300 kilogramos pueda ser relativamente utilizado, bajarlo a menor a 100 kilogramos por metro cúbico concreto, usando suplementos cementicios, ocupando una muy buena tecnología de aditivos de molienda para el cemento, para optimizar y potenciar, ¿cierto?, que esos 100 kilogramos de clinker puedan efectivamente lograrme las resistencias que el mercado me está requiriendo. Entonces, ¿en qué cerramos? En que la eficiencia de los recursos y la reducción de carbono provocan una mayor complejidad en el diseño de mezcla de hormigón. Y ahí en donde tenemos que seguir trabajando. Yo creo que llevamos varios años trabajando como industria en la mejora de los tipos de aditivos, en la mejora de las ediciones para ir optimizando. En un principio, yo te diría unos 15 años atrás, se pensaba siempre en optimizar la resistencia, en lograr un ultra high performance concrete, lograr los 100 megapascales, lograr 80 megapascales. Pero al día de hoy ya se está haciendo el equilibrio en donde podamos lograr con esas tecnologías
lograr un 35 megapascales de resistencia a compresión, pero con una dosis de cemento mucho más adecuada. Y ahí, en eso, digamos, nos estamos moviendo en la industria completa. Entonces, concreto, sostenible, diseño complejo. ¿Qué tenemos hoy en día? Hoy día tenemos un diseño, ¿cierto?, en donde es un sistema de 4 componentes, mayormente clinker, el cemento que estamos ocupando. En general se pueden ocupar cementos con una adición de un 20%, un 25% para hormigones estructurales. Agua sin impureza, lo que sigue siendo una exigencia, ¿cierto?, a la hora de elaborar el concreto. Perdón. El uso de aditivos, ¿cierto?, y áreas virgen de río, cantera, no formados favorable. ¿Para dónde tenemos que ir? ¿Dónde está el concreto del futuro? Ocupar una alta sustitución de clinker, agua con impureza, lograr trabajar con agua que tengan algún tipo o un grado de impureza o un cambio o alguna variación en su pH, etcétera, y que pueda lograr ser compatible con la alcalinidad del cemento, por ejemplo. Y por supuesto el área de reciclado o alternativo de diferentes fuentes en donde nosotros hoy día debiéramos movernos mayoritariamente. Herramientas y por dónde está yendo el mercado, de dónde está yendo la industria, ¿cierto? Hay mucho. No va al caso explicarlo en esta charla, pero sí puede ser tema para próximas sesiones que podamos compartir con ustedes. Diversas herramientas digitales que se están ocupando para poder ocupar como SICA-SANAP, que en el fondo permite a través de una herramienta de diseño lograr una buena trabajabilidad del concreto a nivel de diseño como tal, para poder generar un buen concreto. Entonces, la información completa de los agregados siempre va a ser un factor decisivo para lograr un hormigón más sostenible y costo optimizado. ¿Por qué? Porque por un lado tenemos, ¿cierto?, la calidad del cemento, que en el fondo tenemos súper claro el objetivo, bajar clinker, usar suplementos cementicios, entre otros. Pero cuando hablamos del agregado, si tenemos un agregado de mala calidad, si tenemos un agregado con partículas arcillosas, tenemos un agregado con reactividad al caliario, etcétera, tenemos que saber trabajar con ese tipo de agregado que hoy día se está desechando. Hoy día se desecha y se pone una normativa de input en donde no se puede ocupar un área que tenga un porcentaje elevado de partícula arcillosa o que tenga una reactividad al caliario activa, ¿cierto? Entonces, tenemos que trabajar en esa línea. Entonces, ¿cuál es mi objetivo? ¿Cuál es el objetivo del mercado? ¿Cuál es el objetivo de la industria? Lograr la economía circular del concreto. ¿Qué significa lograr una economía circular del concreto? Primero, lograr el reciclaje. Si nosotros no logramos hacer que el hormigón desechado, el hormigón triturado, el hormigón que se está reemplazando de cualquier obra de construcción, si no logramos que eso vuelva al círculo constructivo, al círculo de diseño, de fabricación, efectivamente no vamos a tener la economía circular. Reducir. Necesitamos optimizar el diseño mezcla, necesitamos mejorar, minorizar el consumo de hormigón mediante un diseño más eficiente. Y esto nos une mucho con la tecnología. Cómo el diseño 3D ha permitido demostrar que bajo un diseño eficiente de geometría, de área, de construcción, se pueden hacer elementos constructivos con distintas geometrías, ¿cierto? Que nos permiten de igual forma salvar todas las cargas estructurales que nos permita el concreto, o que nos demande el diseño concreto. Proteger, preservar la vida útil evitando el concreto que es expuesto a condiciones dañinas. Rehabilitar, prolongar la vida útil de los hormigones y la reutilización del elemento hormigón en su forma original o cortándolo en trozos más pequeños. Pueden ser que de un muro puedan transformarse, por ejemplo, en un elemento prefabricado para algún tipo de fundación, por ejemplo. Entonces, la economía circular se centra en optimizar el diseño, mantener los productos en uso durante el mayor tiempo posible y considerar el reciclaje como la óptima opción. ¿Qué ventajas tenemos versus la economía lineal? Menos residuos, menos materias primas, menos emisiones de CO2 y menos consumo de energía. Entonces, si lo vemos nosotros como en una línea, ¿cierto? Y lo logramos transformar en economía circular, vamos a lograr efectivamente que podemos hacer un hormigón más sostenible. Y como les digo, mucho trabajo es parte de los proveedores, de los productores de aditivos, de los productores de concreto, de los usuarios del concreto, ¿cierto? Y de cómo logramos hacer que esto se transforme en un hormigón más sostenible. Ahora, si hacemos el zoom al concepto de hormigón sostenible, ya vamos a ver que efectivamente la emisión de gases de efecto invernadero, el 75% se va en la producción, tanto en la producción del cemento como en la dosificación.
el 20% en el transporte, en la construcción, el 0% en la carbonatación y en la mantención, porque en el fondo nosotros de alguna forma estamos absorbiendo CO2 en el hormigón que ya está en uso, y en el fin de la vida útil, que puede ser la trituración o el procesamiento, un 5%. Entonces, estos gases invernaderos, de alguna forma, ¿cómo los reducimos? Volvemos en el mismo ciclo, en el ciclo del concreto. Entonces, podemos reducir clinker en el cemento. Eso es un primer trabajo. Podemos reducir el cemento en el concreto, una segunda forma de aportar, y también podemos reducir el concreto en la construcción. Si nosotros logramos una ecuación económicamente sostenible, yo creo que el concepto de economía no lo podemos sacar de la ecuación, porque efectivamente es una industria que se maneja por ventas, es una industria que se maneja por producción, es una industria que mueve, la industria del hormigón, que mueve las economías de los países. Entonces, tampoco podemos optar o declarar, ¿cierto?, que lo mejor es que esta industria se tienda a cero, porque en el fondo necesitamos que todo el sistema funcione. Y en ese punto en donde hay diversas opciones que podemos trabajar. Por ejemplo, la reducción del clinker al cemento. ¿Qué podemos hacer? Mejorar la resistencia, aumentar nuestro contenido de partículas cementicias suplementarias, controlar los puntos de fraguado, control de la consistencia, ¿cierto? Nosotros podemos en esa forma mejorar o reducir la incorporación de clinker en el cemento. ¿Cómo reducimos el cemento en el concreto? Incrementar el performance, ¿cierto? La porosidad capilar, plastificantes, densificación de la matriz o la resistencia química del concreto, siempre nos van a llevar a poder reducir la cantidad de cemento dentro del metro cúbico de concreto. Reducción del volumen de pasta. La sustitución del cemento, que por supuesto nos va a afectar en la trabajabilidad, en el control de la consistencia, en el uso de acelerantes, en la resistencia final, etc. Cementos de bajo carbono, y evitar el aumento de cemento cuando se requiere mayor resistencia o cuando se requiere mayor trabajabilidad o mediante el uso de agregado alternativo, porque finalmente cuando nosotros diseñamos concreto, siempre decimos, ok, necesitamos más resistencia, aumentemos cemento, o necesitamos mayor trabajabilidad, por ende, más agua, hay que aumentar cemento, o vamos a ocupar agregados áridos, ¿cierto?, de la no mejor calidad, agregamos cemento. Hay herramientas que nos permiten poder manejar estos inputs, y en todos estos puntos, ¿cierto?, cuando hablamos de reducción de cemento en el concreto, está asociado 100% al potencial que una empresa proveedora de aditivos como Sika pueda entregar a los mercados en cada uno de nuestros países. Ahora, cuando hablamos de la reducción del concreto en la construcción, ¿cierto?, tenemos también 5 tópicos, que en el fondo tenemos la forma-función, que es cómo el diseño de nuestros elementos estructurales pueden permitir reducir el volumen de concreto si es que optimizamos el diseño geométrico de alguna estructura. Mejorar el rendimiento. Cómo aumentar nuestra puntería en la calidad de resistencia final a 28 días puede hacer que podamos hacer elementos más esbeltos, ¿cierto? En el fondo, en vez de hacer un muro de concreto de 20 centímetros, podamos hacerlo de 15. Prolongar la vida útil, ¿cierto?, con el tema de durabilidad, la protección, etcétera. Reutilizar los elementos, siempre va a ser una herramienta de las primeras que podemos trabajar, en el fondo, que exista una rehabilitación o que todas las conexiones, anclaje, lechada, etcétera, puedan ser reutilizadas. Y el reciclaje, que en el fondo es recuperar el concreto, recuperarlo como árido triturado o recuperarlo como polvo. En el fondo, hoy día hay algunas tecnologías que en particular Sika se llama Recover, CO2-Ver, que en el fondo es un sistema de trituración del concreto de demolición, en donde te entrega diversas partículas de distintos tamaños, donde te entrega polvo, que se puede usar como suplemento cementicio, te entrega agregados, que se pueden ocupar como área para concreto, etc. Entonces, cuando logramos hacer nosotros toda esta teoría, ¿cierto?, y logramos de a poco ir concretando ciertos tópicos, podemos trabajar y podemos declarar que estamos trabajando en la baja de carbono de nuestros constructos. Entonces, aquí hago ya el pase a hablar un poquito de la adición y de lo aditivo. Y aquí el Global Concrete Report del 2023 declara, ¿cierto?, Robert McCaffrey, un factor decisivo para el cambio o reemplazo del clinker en el diseño de la mezcla será un uso mucho más sofisticado de los productos químicos de construcción para garantizar que el hormigón funcione según lo diseñado, con poco o ningún clinker involucrado.
Entonces, ¿qué hacemos nosotros? ¿Cómo a través de la reducción de clinker, ¿cierto? Podemos hacer este trabajo y, por supuesto, gracias a los aditivos de las ediciones. Podemos aumentar el rendimiento del cemento y el hormigón a través de los productos químicos, lo que es algo más ecológico. Podemos permitir la sustitución de clinker por suplementos cementicios, como el filler o sea, la pozolana, ¿cierto? U otros productos. Reducción de clinker mediante la optimización del volumen de pasta en el hormigón. ¿Qué significa eso? Reducir la cantidad de agua. Cuando nosotros reducimos la cantidad de agua, efectivamente estamos reduciendo el volumen de pasta. Pero eso no puede ser logrado sin la capacidad de poder entregar un producto químico, tipo aditivo líquido, que nos permita hacer esa reducción sin afectar las características del estado plástico. Reducción de clinker mediante la mejora de la durabilidad de la estructura de hormigón, lo que se traduce en una vida útil más prolongada, y la reducción de clinker mediante mejora de la resistencia al hormigón. Entonces, dentro de estos productos, uno de los más importantes es perdón, ahí sí. Uno de los productos más importantes es el hiperplastificante, en donde, gracias a las diversas tecnologías que existen hoy día en el mercado, nos permiten presentarnos ante diversos escenarios de requerimientos del concreto. Necesito que el concreto tenga mayor vida útil, que me dure en estado plástico 4 horas. Necesito que me genere una resistencia temprana muy rápido. Necesito que me permita reducir mucha agua. Hoy día la tecnología de los aditivos hiperplastificantes permite tener, en general, 3 familias de aditivos que en combinación o de forma unitaria nos permiten tener una tecnología clave para lograr las reducciones de agua que permiten optimizar los diseños concretos. Y al optimizar los diseños concretos, por supuesto, estamos optimizando el consumo de agua, el consumo de cemento y nos permite un hormigón más sostenible. Cuando hablamos en general de los aditivos, ya aparte de los hiperplastificantes, ¿cierto? Aquí voy a escribir rápidamente 8 de las familias de productos que se pueden encontrar a disposición, ¿cierto? En cada uno de los mercados. Tenemos los aditivos mantenedores, que prolongan la trabajabilidad del concreto, sin retrasar el tiempo de refragado. Tenemos los aditivos controladores de retracción, que en el fondo, su único objetivo es mejorar la durabilidad del hormigón, al aumentar la resistencia a los agentes externos que me impidan una retracción temprana del concreto, ¿cierto? Por otro lado, tenemos aditivos acelerantes que nos permiten acelerar el proceso constructivo. ¿Cómo lo miro eso? Perdón. Aumentan, ¿cierto?, la resistencia inicial. Entonces, cuando estamos hablando de que estoy bajando la cantidad de clinker en un concreto, potencialmente también bajo o ralentizo la velocidad de generación de resistencia. Entonces, una reducción de clinker más un aditivo acelerante me puede permitir mantener las condiciones normales de diseño. La fibra, muy importante, ¿cierto? Y un poco lo que me mueve al día de hoy, ¿cierto? Como responsable técnico comercial del mercado a nivel regional. La fibra sintética reduce la grieta por compacción, lo que por supuesto genera mayor durabilidad, y las macrosintéticas aumentan las propiedades de absorción de energía o de ductilidad del concreto, que también me permiten entregarle mayor durabilidad en el tiempo. Estabilizadores y retardantes, 2 tipos de aditivos que también nos permiten mejorar las condiciones del estado plástico del concreto, que me permitan mejorar la trabajabilidad, que me permitan darle más tiempo de vida al concreto y me permitan poder generar una buena instalación de calidad y que me permita entregarle durabilidad al hormigón ya endurecido. Aditivos de molienda, por supuesto, muy importante a la hora de poder evaluar las mejoras del proceso de molienda del clinker, en donde podemos aumentar la eficiencia de la molienda, podemos disminuir el porcentaje de clinker manteniendo una calidad de resistencia del cemento, entre otros. Y el acelerante del choque, que ya es una tecnología bastante antigua y conocida acá localmente, pero no es menos importante a la hora de evaluar cómo ha evolucionado los sistemas constructivos en el tiempo. Haciendo un poco el ejemplo de lo que les comentaba yo, ¿cierto? De las herramientas que se cuentan para poder evaluar distintos sistemas constructivos, están los análisis de coeficiencia, que en el fondo se desarrolla para definir exhaustivamente las estimaciones ambientales de los impactos potenciales de los productos de concreto de una perspectiva de la fuente de origen de la obra.
Los resultados son una comparación precisa de los impactos entre alternativas evaluadas e incluyen una amplia gama métrica de impacto ambiental. En concreto, y en palabras, digamos, aterrizadas, ¿qué significa esto? Yo como constructor voy a evaluar dos alternativas. Una alternativa de construcción, por ejemplo, que va a ser el caso que voy a mostrar, de un concreto con fibra versus un concreto con armadura o con malla de acero. Esa evaluación de EEA, que es análisis de eficiencia, habla de la evaluación económica y ambiental del usuario del concreto, del usuario del que va a instalar, de cómo me impacta económicamente hablando y medioambientalmente hablando una u otra solución. Entonces yo puedo tomar como constructor, como responsable de una obra, una decisión ecoeficiente a la hora de evaluar mis posibles soluciones de construcción. Entonces ahí se me pasó un videito, pero en el fondo este video básicamente muestra la comparativa en tiempo de construcción de un hormigón reforzado con fibra, ¿cierto? En el lado izquierdo, y en el lado derecho la construcción de un hormigón reforzado con acero, en donde se puede ver que además de que sea ecoeficiente por el tema de materialidad, por lo que explicaba al inicio, la fibra de dónde viene, de dónde procede, viene de China, viene de Asia o viene de Sudamérica. El acero viene de Asia o viene de algún país sudamericano. Esa diferenciación, ¿cierto?, de transporte, en el fondo, de traerlo vía marítima, etcétera, genera, por supuesto, un análisis negativo a la hora de evaluar las emisiones de CO2 de estos materiales. Entonces, acá puse dos ejemplos de comparativas en donde el análisis de eficiencia de tres tipos de soluciones, en este caso, en donde se evalúa una fibra metálica, una losa con fibra de acero instalada, o sea, con acero de acero, con barra de acero instalada, perdón, y con una losa con fibra de polipropileno, en donde la huella de carbono medioambiental de estas soluciones muestran 9 puntos en donde se evalúa, por un lado, el Global Warming Potential, evalúa la deflexión potencial de la capa de ozono, la toxicidad para los humanos, entre otros. Todos esos puntos los genera comparativamente en una araña y te hace un impacto, o te hace una gráfica de impacto económico e impacto ambiental, en donde te declara cuál es más ecoeficiente al tener menor impacto ambiental y menor impacto económico. Y eso, en general, ¿cierto? Vamos a poder evaluarlo, y esta es una herramienta que tenemos disponible como empresa para poder apoyar algunas evaluaciones de soluciones constructivas. Otro ejemplo, esto es una solución también que se evaluó localmente acá en Chile en forma particular, en donde se evalúa una solución de 100% fibra metálica versus una solución de una solución mixta, fibra metálica con polipropileno, en donde se puede ver también que el análisis de ecoeficiencia hay un ahorro económico por parte del cliente, y además se dejan emitir a la atmósfera 7 kilogramos de CO2 equivalente por metro cúbico. Si se evalúa un proyecto de 48.000 metros cúbicos concreto lanzado, se tiene un ahorro de casi $100.000 y se dejaría de emitir al medio ambiente la cantidad de 336.000 kilogramos de CO2 equivalente por el proyecto, lo que lo hace una solución más, insisto con el concepto, ecoeficiente. Así que, como les digo, esta es una forma de cómo evaluamos, de cómo se evalúa, de cuáles son las herramientas que nosotros podemos aportar en este punto muy particular que es la fibra. Para soluciones de reducción de cemento por el uso de algún tipo de aditivo hiperplastificante de alta gama que me permite reducir, no sé, 20 kilogramos de cemento en un diseño convencional, también se pueden hacer estos análisis de ecoeficiencia. Entonces, cuando nosotros hablamos de, y como para ir ya un poco cerrando y ajustándome a los tiempos que tengo disponibles, nuestro objetivo o los objetivos del mercado de reducción de CO2 y lograr la economía circular, ¿cierto? ¿Cómo lo logro? ¿Cierto? Con productos que me permitan un hormigón sostenible, servicios que me permiten implementar un hormigón sostenible y, por supuesto, el conocer, el saber, el marketing, la parte técnica, porque, por supuesto, todo esto está acompañado de todo un proceso en donde no es simplemente decir, oye, ocupa este producto porque te va a funcionar. En este proceso tiene que haber un acompañamiento, tiene que haber un estudio y un análisis del sistema completo, en el fondo, porque por ahí, claro,
podemos reducir o hacer algún ahorro de alguna de las materias primas que mayor CO2 emitan, pero puede tener una consecuencia de durabilidad del producto al final del ciclo, porque se produce con los productos químicos algún efecto secundario como segregación u otros tópicos de estado plástico que puedan afectar en el futuro. Entonces, para nosotros como SICA, la visión del cliente es nuestro camino. Y esto es algo que estratégicamente ya lo tenemos conversado desde el año 2020 como empresa, en donde el cliente va para el net cero. Nosotros convertimos esas oportunidades, ¿cierto? Esas oportunidades que nos presenta el mercado, que nos presenta la industria, que nos presenta, digamos, nuestra realidad hoy día como sistema y como mundo, en donde hemos trabajado y hemos tomado cada uno de los desafíos, en donde tenemos el desafío de menos clinker, tenemos también el desafío de incrementar la productividad, cuidar el recurso de agua y lo agregado, y tecnologías de emisiones negativas. Para eso hemos desarrollado documentación que pueden estar disponibles a través de nuestros colegas de SICA Ecuador, ¿cierto? En donde tenemos nuestra hoja blanca, lo que nos marca el camino para hacer un hormigón más sustentable. ¿Cuál es nuestra declaración? SICA aspira a ser un impulsor de la transformación de la industria de la construcción y la fabricación hacia el objetivo net cero. Por eso apoyamos la iniciativa Science Based Target que se declaró, digamos, en los años anteriores. Entonces, el objetivo net cero al año 2050. Nuestro objetivo es bajar las emisiones a partir de estos años de un 30,4% hasta llegar a lograr reducir las emisiones hasta un 90%. ¿Qué implica este desafío? Implica, por supuesto, emisiones adicionales de gases de efecto invernadero que deben reducirse aún más. ¿Cuál es el objetivo? Apoyar la iniciativa para lograr el objetivo del Acuerdo de París. Estas son como las declaraciones globales de nuestra compañía, en donde nosotros tenemos 6 acciones que son súper concretas, en el fondo, que nos permitan entregarles herramientas a nuestros clientes, pero también herramientas para nosotros mismos para poder ser parte de este camino. Tenemos el compromiso de entrenar a nuestros empleados sobre sostenibilidad, el uso de herramientas, como el portafolio de sustentabilidad, ¿cierto? Que tenemos desarrollado e instaurado para la generación de nuevos productos, foco en digitalización, ¿cierto? En donde nosotros hoy día estamos creando herramientas que nos permitan entregarle oportunidades a nuestros clientes a la hora de poder generar una optimización de nuestros diseños, asociaciones con proveedores y especialistas claves que respaldan nuestro camino, inversión en investigación, desarrollo e innovación, ¿cierto? Para el desarrollo de nuevos productos más sostenibles, y nuestra propia optimización de la cadena de valor de los productos de ediciones de su cadena de suministro. Ya hace varios años nosotros tenemos 3 manuales, los cuales están disponibles en nuestras versiones web. Esos códigos QR llevan esos manuales, son manuales que se editaron y se idearon, ¿cierto?, en Suiza, en nuestra casa matriz, pero hicimos el trabajo hasta el año pasado de traducirlos los 3 al español para poder desarrollarlo en Latinoamérica. Y cada uno de estos documentos, cada uno de estos handbooks, hablan y tienen un capítulo aparte de la sustentabilidad, y acá se muestra una imagen de cada uno de ellos en forma general. Y por último, y por supuesto, mi mensaje de mi mundo de fibras del mercado, en donde también SICA hace unos años atrás, el 2018, previendo, ¿cierto?, el aumento del consumo de este material por la industrialización, por la economía de la circularidad, etcétera, hizo la evaluación y logramos la inversión de una planta de fibra en Lima, la cual es la que hoy día nos está abasteciendo en forma global a toda Latinoamérica, y con lo que les comentaba, nos permite reducir las emisiones de CO2 por tema de transporte, nos permite poder declarar que tenemos un producto o una solución más sostenible para nuestro concreto. Espero que se haya entendido, espero que no haya sido muy rápido, pero me traté de ajustar al tiempo y creo que estuve casi perfecto, así que bueno, les agradezco el tiempo, vuelvo a agradecer a SICA Perú y al CES, a SICA Ecuador, perdón, y al CES por la posibilidad de poder presentarle, y quedo atento a sus consultas. Muchas gracias. Muchas gracias, Ignacio. Gracias por toda esta explicación tan importante sobre el concreto, sobre cómo podemos de cierta forma ser más sustentables en el uso de este recurso, y sobre todo la economía circular del hormigón, ¿no? Que me quedé bastante con eso, y esta industria que es bastante
extractiva con el ambiente, con los recursos. Entonces, creo que hay bastante campo por explorar todavía aquí. Así que te agradezco mucho por esta explicación. Igual a las personas que están viéndonos, escuchándonos, animarles a que puedan hacer alguna pregunta. Veo que hay una mano levantada. No sé si desean abrir el micrófono o dejar la pregunta en el chat. Bueno, por aquí nos agradecen por la exposición. Es una exposición muy interesante. Bueno, a ver, tenemos una pregunta. Nos dicen, ¿en SICA tienen pensado o ya hacen parte del mercado de carbono para alcanzar el net cero? A nivel global tenemos ese compromiso y como casa matriz, ¿cierto? En Europa efectivamente están con las alianzas para poder generar ese compromiso. Y lo que muestra el último, ¿cierto? Que es la declaración de SICA, que es la que se entrega formalmente en la página web. De hecho, la referencia, ustedes la pueden ver acá. En esta, perdón. No, me pasé, perdón. Acá, perdón, aquí, en esta. En esta es la estrategia de SICA para la sostenibilidad, está libremente y abierta, disponible en la página sica.com, en donde hay una página web dentro de la web general, que es 100% abocada al concepto de la sostenibilidad, y en ella se puede encontrar toda nuestra declaración y nuestra forma de llegar al net zero. Así que sí, efectivamente, a nivel global existe ese compromiso y estamos dentro de este trabajo. Ok, gracias, Ignacio. Voy a leer otra pregunta. Nos dicen, la fibra sustituye la malla. En Ecuador, la que comercializa SICA, ¿cuántos kilogramos por metro cúbico se debe colocar para el caso de losas? ¿Y cuál es su costo por kilogramos? ¿Y cuántos tipos de fibra se recomienda usar en losas? Ya, a ver, yo creo que eso puede dar para otra charla, si quieren, ya específicamente de fibra. Pero te la voy a intentar contestar muy resumidamente. Lo primero, el uso de la fibra de polipropileno, ¿ya? De la macrofibra. Aquí hay que entender que hay dos tipos de fibra, microfibra y macrofibra. La microfibra, que localmente acá en Chile le decimos pelo de muñeca, o puede ser como unos pelitos de entre 10 y 20 milímetros, no más que eso. Esa es la microfibra, y que en el fondo trabaja para controlar la retracción plástica, ¿ya? Esa retracción plástica es la retracción convencional que se produce en cualquier tipo de concreto, ¿ya? Y que en el fondo, con un buen proceso de curado, de cuidado del hormigón, con agua o con algunos productos químicos que van a protegerlo, es muy similar el efecto que pueda hacer, ¿ya? Entonces, esa microfibra en el fondo no reemplaza ningún tipo de acero, sino que netamente es un complemento para mejorar la durabilidad del hormigón. La macrofibra, por otra parte, efectivamente puede trabajar y puede ayudar en el espacio de lo que se llama contracción térmica o contracción por temperatura, que en el fondo son las deformaciones naturales del concreto en su etapa de endurecimiento, que se provocan por los gradientes de temperatura naturales que se ve expuesto al hormigón. Dicho eso, claro, hoy día efectivamente tú puedes encontrar diseños de losas sobre piso, no así losas de segundo piso, porque en el fondo la fibra, paréntesis, no reemplaza la armadura por flexión. Eso no es todavía un tópico que se pueda declarar. Se está estudiando, hay algunos países que están haciendo algún tipo de soluciones, pero en el fondo lo que reemplaza la fibra es el acero por retracción, digamos, en el contexto muy general. Entonces, en los diseños de pisos de concreto sobre terreno, efectivamente, cuando hay un diseño por retracción de acero, en ese campo sí se puede hacer el reemplazo, sí se puede utilizar por una macrofibra que esté en general de características convencionales, que en el fondo, ¿cuáles son las más convencionales? Que sea de polipropileno virgen, que tenga un modo de elasticidad por sobre los 8 GPa, por ejemplo, y entre otros. Pero en el fondo, más allá del tipo o la cantidad de fibra, lo primero hay que entender que esto es un sistema. Si yo tengo un concreto de muy baja calidad y le agrego una fibra porque me va a ayudar a mejorar la ductilidad, etcétera, no voy a lograr que la fibra me logre superar, ¿cierto? O reemplazar la calidad del concreto.
hay que entender que la fibra trabaja después que el concreto se rompe. La fibra, mientras el concreto está sano, mientras el concreto no presenta fisura, no trabaja. Por ende, hay que entender súper bien esos conceptos y como te digo, los dejo invitados sin ningún problema a que podamos hacer una siguiente charla en el futuro próximo y hablamos un poquito más de fibra. Pero es un poco. Y temas de costo y precio de lo que tengamos disponible, dejo a nuestros colegas de SICA Ecuador que puedan responder por interno quizás esa pregunta en forma más concreta. Muchas gracias, Ignacio. Sí, de hecho, invito si tal vez hay alguien aquí presente de SICA Ecuador que puedan dejar sus redes sociales, que puedan mencionar sus correos también para que la gente pueda comunicarse directamente. Y como mencionaba igual Ignacio, creo que tenemos bastantes temas también que podríamos dejarlos para unos próximos webinars, que creo que este tema es súper extenso también. Bueno, muchas gracias Juan, ahí ya dejaron su contacto para que les puedan contactar. Mientras se animan a seguir escribiendo algunas preguntas, también les recuerdo por favor que he dejado en el chat la encuesta de satisfacción de este webinar para que por favor lo puedan llenar y así podemos seguir mejorando estos espacios. Así que todavía tenemos un poco más de tiempo, pueden todavía dejar sus preguntas. Mientras la gente pone sus preguntas en el chat, yo te quería preguntar, Ignacio, ¿cuál es la diferencia, cuál es la relación de costos entre el uso de fibra y el uso de acero? A ver, cuando nosotros evaluamos las soluciones, efectivamente, dependiendo de los países, ¿eh? No en todos los países es lo mismo, porque algunos son productores de acero, otros no, y eso mueve un poco los costos. Pero si tú me preguntas a mí, en la materialidad, en el metro cúbico colocado de concreto, de acero versus fibra, ¿cierto? Un poco más. Tienes un diferencial un poco menor, de alrededor de un 5%, un 10% de ahorro de costo, que uno puede decir, ok, no es tanto, ¿cierto? No es algo que sea muy importante o muy, digamos, que sea un ahorro potencial. Pero cuando tú evalúas el proceso constructivo, ¿cierto? Cuando evalúas el tiempo de construcción, de instalación del acero, del corte, del doblado, cuando evalúas el almacenaje que tienes que tener del acero como tal en las construcciones, efectivamente tú le vas poniendo costos que van dependiendo de los países, van dependiendo de cada proyecto, que se suman a este ahorro por metro cúbico colocado. O sea, de un ahorro real de un 5 o un 10% de metro cúbico instalado, así como digamos, en el piso o en la estructura, le tienes que sumar todos estos gastos que son de gastos generales, ya son ítems de la constructora como tal, que en el fondo se tienen que calcular caso a caso. Pero efectivamente el ahorro parte, yo te diría, desde un 5% por materialidad, solo por eso. Ok, perfecto, listo. Creo que queda súper aclarada la duda. Muchas gracias, Ignacio. Creo que la gente se ha quedado igual súper pendiente de cuándo podemos hacer igual estos otros temas con estos otros webinars. Muchas gracias por tu explicación. Creo que igual podemos seguir investigando, indagando muchísimo más sobre este tema que es muy amplio y nos ayuda mucho también a darle un respiro a los recursos naturales en cuanto a la construcción. No olviden, por favor, que este webinar se queda grabado en nuestra página web, en nuestra página de YouTube, para que lo puedan volver a revisar. Igual si quieren ver las presentaciones, las pueden volver a revisar en este webinar que está grabado. Y agradecerte una vez más, Ignacio, gracias a SICA, nuestro socio del CES, que nos acompañó el día de hoy con este aporte tan importante para nuestro público. No olviden, por favor, llenar la encuesta de satisfacción. Y sin más nada que agregar, los esperamos en nuestro próximo espacio de Construyendo Verde. Muchísimas gracias. Gracias, Michelle. Gracias a todos. Un gusto. Gracias.